Primera carta a los Corintios, el capítulo 12. Dice la Escritura, versículo 1: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. ¿Estamos ahí? Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús ese es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Padre, pedimos tu dirección, tu enseñanza, para comprender en esencia qué es la iglesia y su finalidad. Háblanos a través de esta escritura, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Pablo viene respondiendo una serie de interrogantes que de seguro los corintios han enviado alguna carta preguntándole acerca de ciertas situaciones, y por eso la traducción literal es acerca de, como diciendo sobre lo que me preguntaron. Es el mismo estribillo que usted mira en el capítulo 10, por ejemplo, sobre las cosas que no quiere que desconozcan el apóstol. O en el 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, quiere decir en cuanto o acerca de lo sacrificado a los ídolos. Es como la frase que Pablo utiliza para introducir la respuesta acerca de un tema. Los corintios tienen preguntas o inquietudes. La carta realmente responde a situaciones eclesiales. La iglesia tiene algunos desórdenes de vida o de pensamiento, y Pablo escribe para corregirles. Pero también tiene la iglesia algunas inquietudes sobre ciertos temas que no logran entender, y dentro de esos temas aparecen las cosas del Espíritu. La traducción en el versículo 1 no es tanto en cuanto a los dones espirituales, sino en cuanto a las cosas espirituales, porque el mundo de lo espiritual es mucho más allá de los dones. El espíritu no se puede reducir a los dones. El espíritu es una realidad que es mucho más amplia. Es un abanico de realidades espirituales que la iglesia debe entender. Y la traducción literal, lastimosamente la NBI en el versículo 1 no ha hecho una buena traducción. La traducción es
En cuanto a las cosas espirituales, hermanos, no quiero que ignoren estas cosas. Acerca de las cosas espirituales, Pablo no quiere que la iglesia sea ignorante. Por tanto, los capítulos que siguen, capítulo 12, 13 y 14, es un instructivo acerca de las cosas espirituales en la vida de la iglesia y que la iglesia no debe ignorar. Y aquí entramos a un tema muy sensible en el mundo de las iglesias, que son las cosas del espíritu. Y la preocupación de Pablo sobre las cosas del espíritu es que no debemos ignorarlas. Ignorar las cosas del espíritu es precisamente lo que la iglesia ha hecho. Porque las cosas del espíritu son bien complicadas, a veces enredadas, difíciles de entender, porque tiene que ver con un cierto movimiento que a veces no encaja en lo comprensible racionalmente. Cuando hablamos del espíritu, estamos hablando justamente de realidades divinas entre nosotros. Y al hablar de realidades divinas entre nosotros, entramos justamente al campo imposible de racionalizar. Entramos al campo donde la psicología no podrá explicar ciertos fenómenos. Entramos al campo donde la sociología no podrá entender ciertos dinamismos al interior de la iglesia. Al entrar al campo del espíritu, estamos entrando al campo específicamente extrahumano o extrasocial. Estamos entrando a un campo donde entramos a esa naturaleza difícil de a veces articular, de precisar, de describir, de provocar, de programar. Estamos entrando a un campo donde se mueve Dios, y al entrar en el campo que se mueve Dios, entramos a un mundo donde no hay evidencias, no hay reglas, no hay procedimientos científicos, no hay maneras humanas de querer captar, precisar, describir, analizar. Solo lo podemos discernir, como son las cosas de Dios. Las cosas de Dios solo se pueden discernir, no se pueden enjaular en un laboratorio y quererlas analizar. Por eso, ¿por qué? Porque pertenecen al campo de Dios. Y Dios no se puede probar. Nadie puede probar la existencia de Dios. A veces los ateos han gastado muchísima energía en querer demostrar la existencia de Dios, y los creyentes han gastado muchísima energía queriendo demostrar que Dios sí existe. Pero Dios es un asunto de fe, hermanitos. Eso deben entenderlo. A Dios no lo podemos demostrar. Dios no es un acierto científico o racional, en el sentido que vamos a demostrar que Dios existe. Ya desde la Edad Media los teólogos quisieron demostrar que Dios existía, crearon algunos argumentos que demostraban para ellos que Dios existía. El día que el hombre demuestre que Dios existe, ese día Dios deja de ser Dios, porque quiere decir
que el hombre ha logrado aprisionarlo dentro de sus esquemas racionales. Quiere decir que Dios es ahora una fórmula que el hombre ha logrado reducir, delimitar, encajonar. Creer en Dios es una decisión existencial. Es una decisión de fe. No es un acierto científico ni una verdad matemática. No tenemos que desgastarnos demostrando si Dios existe o no existe. Es una decisión existencial. Yo creo que Dios existe. Creo. No es una demostración de la física, de la química o de la ciencia. Es una decisión existencial. Como también el ateo cree que no existe, pero cree. No lo puede demostrar. Es también un asunto de fe. Así que Dios, su existencia o no, es un asunto de fe para el que cree y para el que no cree. Cualquier científico coherente sabe que no puede negar científicamente la existencia de Dios sin antes haber conocido cada rincón de este universo que parece infinito y demostrar que no lo encontró en ninguna parte. Por eso el ateo dice: yo creo que Dios no existe. Él no dice: le voy a demostrar, porque no se puede demostrar. Una verdad científica, pues, seria. Charlatanes hay en ambos campos. Charlatanes en el buen sentido. Gente que le va a demostrar que no existe y gente que le va a demostrar que existe. Ahí estamos patinando y nunca se llegará a nada. Dios es una opción de vida. Dios es una decisión existencial. Es algo que yo decido, yo creo. Pero creo no de la duda, sino creo en la confesión, en la declaración. Y creo que este Dios se mueve en la historia, en la vida y en la iglesia. Dios se mueve, Dios camina, Dios obra, Dios actúa, Dios está presente. Y no creo que es la explicación a todo, porque nos ha dado autonomía, libertad para poder forjar nuestra historia. Muchas de las cosas que ocurren en la vida humana no son la voluntad de Dios, son decisiones humanas. Aunque los seres humanos, de una forma ingenua, nos refugiamos en una explicación de destino divino para explicar los sinsabores y para explicar las cosas que nos duelen. Bueno, decimos: así lo quiso Dios, esa fue la voluntad de Dios. Oh Señor, ¿por qué te lo llevaste? Como una manera ingenua de querer poner a Dios como la explicación de todo lo que ocurre en la vida. Pero no es así. Dios nos ha dado de verdad la capacidad de forjar una historia, un mundo, una humanidad. Pero el hombre no ha hecho un buen papel y Dios no es responsable de eso. Mataron en un accidente a alguien, yo no puedo decir fue la voluntad de Dios, como que Dios está ahí diseñando la muerte de cada uno de nosotros.
como que Dios está programando, ¿verdad? Y decir, bueno, voy a programar la muerte de todos. Usted se va a morir, usted 14 de junio del 2025. Y usted allá del 30. Y ahí un Dios programador de muerte. No, 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 no. Esas son imágenes de Dios que hemos creado, que no corresponden a lo que Dios en Jesús nos va a revelar acerca de Dios. O pensar por qué Dios no intervino para evitar que no le dispararan a fulano. Es que hemos creado ese mundo de violencia nosotros. Y así como ese mundo de violencia ha sido creado por seres humanos, así como las armas han sido creadas por seres humanos, no es que Dios le dijo a alguien, te voy a iluminar para que inventes una pistola y con eso vas a matar. Eso no es iluminación divina. Es fruto de las capacidades divinas que Dios le dio al ser humano para poder crear. Pero el ser humano no crea instrumentos de vida, sino de muerte. Es por tanto el mismo ser humano que debe impulsar iniciativas que desarmen lo que los hombres arman. Pero los hombres no asumimos responsabilidades. Huimos de responsabilidades. Y por eso, a la falta de responsabilidad humana para evitar actos malos de muerte, ellos son los responsables. No culpemos a Dios. Somos nosotros que no asumimos nuestra participación activa en contra de las acciones activas de los malos. No esperemos que Dios venga y resuelva todas las cosas. Así como le dio capacidad a los malos, y estos usaron las capacidades para el mal, pues nos ha dado capacidades a nosotros para que podamos construir lo bueno y desarmar lo malo. Pero los buenos a veces somos cómodos, conformes y nos cruzamos de brazos. Ese es el mundo de Dios, es un mundo complejo. En medio de todo eso, creemos que Dios está actuando. Está actuando como actuó en Galilea cuando envió a su hijo en el vientre de aquella campesina llamada María. Ahí estaba el Señor obrando, actuando, imperceptible, difícil de captar, pero ahí estaba en la historia actuando. Ahí estaba naciendo, ahí estaba impulsando un camino de esperanza y de vida. No hubo bombo ni platillo, no hubo nada excéntrico para la humanidad. La llegada de Jesús fue silenciosa, callada, sigilosa. No se puede descubrir por la razón, se descubre por la fe. Nació ese niño en Belén y nadie se dio cuenta, a no ser aquellos a quienes Dios les quiso informar para hacerlos partícipes. Y a quienes Dios les dio esa información fue a gente, primero gente pagana, lejos de Israel, unos magos allá unos magos iraníes de lo que hoy es Irán, pues unos sacerdotes iraníes, porque esos magos no crean que eran personas así seculares, no, eran sacerdotes, eran gente ligada a la religión de Irán, con la que Israel siempre tuvo nexos, porque Irán era la antigua Media y Persia,
donde Israel aprendió muchísimas cosas que no conoció en su tierra. Mucha de la teología posterior de Israel tendrá una influencia iraní, una influencia de Media y Persia. Y son sacerdotes iraníes los que llegan preguntando dónde está el rey de los judíos. Y a ellos les es revelado ese misterio y ellos han reaccionado favorablemente buscando al rey que ha nacido. A unos pastores que están desvelándose en las montañas, que para la religión del templo es gente impura porque está trabajando con animales que se ensucian, que hay que limpiar y darles de comer, y eso los hace inmundos. Pero allí llega el Señor a anunciarle a esa gente, a la gente inmunda. Encontrarse con el rey que ha nacido era un asunto de fe. ¿Quiénes lo iban a discernir? ¿Quiénes lo iban a reconocer? Era un asunto de fe. Y ese niño creció e inició un proceso, un movimiento, y las cosas que decía eran asunto de fe, creerlas o no creerlas. El templo decidió no creer, decidió que era blasfemia, porque eran cosas novedosas que quebraban todo. El mundo del espíritu es un mundo bien complejo. La iglesia ha decidido ignorar el mundo del espíritu porque le es difícil a una iglesia cuya tentación es querer codificar a Dios. Ese es el pecado de la iglesia, que la iglesia quiere codificar a Dios, domarlo dentro de fórmulas doctrinales. La tentación de la iglesia es la doctrina, aunque la doctrina debería ser una fuente de vida, se ha convertido en cárcel, porque en lugar de querer usar la teología o la doctrina para comprender cada vez mejor a Dios, lo que hemos hecho es aprovisionarlo, encerrarlo dentro de ciertas explicaciones conceptuales. Y a Dios no lo podemos encerrar dentro de un concepto. Por ejemplo, hablamos de Dios como una Trinidad. La teología lo ha hecho desde el Concilio de Nicea en el año 325. Tertuliano fue el primer teólogo que en el siglo II usó esa palabra para hablar de Dios, Trinidad. Una palabra que, por cierto, no aparece en la Biblia, pero que los teólogos comenzaron a usarla para hablar acerca de Dios. Pero eso, en términos precisos, no es una verdad. Es una aproximación, es una manera, se podría decir hasta metafórica, para querer hablar de Dios. Pero en nombre de la Trinidad hemos hecho matazones quienes no crean en la Trinidad. Pero la Trinidad es una forma en que los cristianos han querido explicar su Dios. Pero es una forma, no es Dios en sí. Es que no podemos encerrar a Dios dentro de un concepto. Todo lo que teológicamente digamos acerca de Dios es como cuando un niño balbucea una frase. Yo recuerdo cuando Pablo David pedía fresco y estaba tan pequeño, pues no podía decir fresco. Él decía cum cum.
Nosotros ya sabíamos que quería fresco. Pero cualquiera que le escuche eso no sabe qué está pidiendo. Usted que no lo conoce, usted que no vive con él día a día, pensaba que un Apolo está diciendo. Pero no, es un balbuceo. Es tratar de decir algo que no puede decir. La teología es apenas un balbuceo acerca de Dios. No es la explicación cierta, definitiva y absoluta acerca de Dios. Pero la iglesia, a lo largo de los siglos, ha creído que es posible encerrar a Dios, domesticarlo dentro de ciertas fórmulas, dentro de cierto credo, dentro de cierta doctrina. Por muy elaborada y por muy antigua que sea una doctrina, ninguna de ellas puede encerrar a Dios. Al contrario, la Biblia dirá: ni los cielos de los cielos te pueden contener. ¿Cuánto más una fórmula? Las cosas que decimos acerca de Dios son balbuceos de un niño que no puede expresarse todavía. Y por eso la iglesia lo quiere domesticar. Y esas cosas del espíritu, como no las podemos encerrar, porque esto es el espíritu, es la libertad absoluta. Juan dice: no sabes de dónde viene ni para dónde va, solo lo escuchas. Es el espíritu. No lo podemos manejar, no lo podemos controlar. El espíritu es la libertad de Dios y se mueve en la comunidad. Es el tema de Pablo. No debemos ignorar las cosas del espíritu. Pero la iglesia prefiere ignorarlas porque no puede controlarlas. Y sobre todo cuando provocan ciertas crisis en la iglesia que no puede dominar, no puede controlar. Entonces la iglesia dice: no vamos a meternos a esas cosas porque esas cosas traen problemas a la iglesia. Vamos a mantenernos en la doctrina, en el orden litúrgico, en el orden estructural eclesial de la iglesia. La iglesia prefiere caminar mejor en lo que maneja, en lo que sabe, en lo que conoce, en lo que le da ese control, ese dominio, que la iglesia siente que tiene el control. ¿Por qué? Porque al entrar en las cosas del espíritu no tenemos el control. El espíritu nos propondrá agendas que no queremos seguir. El espíritu pone horizontes y nos reta a dar pasos que no estamos en la intención de hacerlo. Porque la iglesia, siguiendo sus normas, sus doctrinas y sus ritos, ella decide a dónde ir. Ella decide qué hacer. Ella decide hacia dónde orientarse. Ella es sujeto y dueña de su caminar. Y por eso las iglesias mejor prefieren no meterse al campo de las cosas del espíritu, porque el espíritu llega y lo revuelve todo. Ese es el asunto del espíritu, que él llega con un soplo que estremece la realidad, desajusta, desorganiza, desmonta lo que somos. Y qué complicado es desmantelar lo que somos para reconstruir algo diferente. Eso es complicadísimo. Y la iglesia
no quiere estos tipos de ataques que la obliguen a desmantelar lo que es y a replantear su existencia en la historia. Pero esto es lo que hace el Espíritu. Porque la iglesia se estabiliza en un momento de la historia, se organiza, funciona muy bien, pero la historia camina, los tiempos cambian. Y la historia plantea nuevos desafíos, nuevos retos, nuevas realidades. Y la iglesia establecida ya no es capaz de responder a los desafíos que vienen. La iglesia pierde el dinamismo, pierde la capacidad de entender y pierde la capacidad de responder. Entonces tiene que llegar el Espíritu, estremecerla, sacudirla desde sus fundamentos para que esta iglesia se reinvente, se reorganice para responder a los nuevos desafíos. Y entonces eso no nos gusta. La iglesia prefiere afincarse en su tradición, en su identidad, en lo que ya conoce, en lo que ya sabe, en lo que ya maneja. Y esas cosas del Espíritu, pues a la iglesia no le suenan como necesarias, urgentes o importantes. La iglesia del siglo XXI debería volver a escuchar a Pablo. No quiero que ignoren las cosas del Espíritu, ante una iglesia que ha optado por ignorarlas, porque desajustan, incomodan. La lógica de la iglesia es ser fieles a su identidad pasada. No, es que lo que nos enseñaron los fundadores. No, es que aquí está el manual que nos dejaron los misioneros. Es que aquí está cómo tiene que hacerse el culto. Es que aquí nos dijeron cómo tenía que ser la iglesia. La iglesia tiene una mirada a buscar su estabilidad presente en el pasado que le heredaron los fundadores. El Espíritu, si bien recoge los propósitos del pasado, pero replantea la iglesia de cara al futuro. Si bien recoge las grandes preocupaciones que en el pasado han forjado modelos de iglesia, pero el Espíritu no quiere traer al presente modelos pasados de iglesia, quiere traer preocupaciones pasadas que forjan nuevos modelos. Y entonces el Espíritu emerge para replantearnos. Y esto debe hacerlo el Espíritu con frecuencia. En Betania, en el 2005, experimentamos una visitación del Espíritu que nos replanteó la vida como iglesia. Betania no era lo que es ahora. Se les ha hablado muchas veces, algunos nuevos no conocen. La iglesia no era así. No teníamos ni esta estructura, ni esta visión, ni esta dinámica, ni los propósitos subobjetivos. Había una herencia muy rica, pero se había dejado encadenar por un modelo que ya no responde. ¿Cómo tomar esa herencia del pasado? Porque no es de botar el pasado a la basura. No, ¿cómo tomar esas preocupaciones pasadas? Pero que esas preocupaciones ya no podían llevarse a cabo porque la estructura las asfixiaba. Betania, por ejemplo, nació siendo una iglesia profundamente misionera. Es más, el predicar la palabra en la colonia de La Rábida, acuérdense que en 1958 La Rábida era como una cosa bien lejana, era como la periferia de San Salvador. Hablar de La Rábida y hablar de Catedral y esa zona, pues era un lugar
lejos, ¿verdad? La Rábida era, usted no tiene idea porque no vivimos en esa época y nos cuesta captar lo que significaba la Rábida para ese entonces. La Rábida era un lugar distante, lejano, la periferia, tanto que acuérdense que donde estaba el inframen pusieron el psiquiátrico, porque era el lugar de los locos y eso tiene que estar lejos, allá lejos, que no esté con la gente, con la ciudad. De ahí siguió siendo con el inframen lugar de locos. No, son bromas, hermanito. No llores, Nelson. Entonces, pero así era. Pero hubo un grupo de hermanitas que sintieron el llamado de irle a predicar a niños en la Rábida. Y así nació Betania, como un ministerio de niños, un campo blanco de niños. Predicar el evangelio a los niños. Y esto encontró una reacción negativa en la iglesia, la primera iglesia bautista de San Salvador, allá por Catedral, hacia abajo, que ¿para qué? Y eso fue un conflicto, tanto que el grupo de personas tuvieron que salir y prácticamente en contra de la voluntad de la iglesia local formaron un campo blanco. Tenía esa vocación la iglesia, ese llamado, tanto que Betania fundó un campo blanco en Apopa en aquel entonces. Apopa era considerado, chica, ya como ir a la Unión, va. Hoy un Salto de Perico, ¿eh? Pero así era. Pero hay un momento donde las preocupaciones del espíritu se asfixian dentro de una estructura eclesial. Cuando la iglesia se asienta, crece, se consolida, va creando mecanismos, organizaciones, prioridades que van asfixiando las preocupaciones nacientes u originales. Y tiene el espíritu que llegar y removerlas para que recuperemos de nuevo las preocupaciones del espíritu. Luego de 17 años de venir en este caminar como iglesia, tenemos siempre que estar abiertos a las revoluciones del espíritu. Allí, cuando nos sintamos que nos estamos acomodando, que estamos ya estabilizándonos, allí con toda seguridad quizá podamos estar perdiendo las preocupaciones originales del espíritu y deberá el espíritu llegar, zarandearnos, removernos para recrear otro modelo de iglesia que siga siendo flexible, que siga siendo moldeable, maleable al deseo del espíritu, para poder responder siempre a la agenda del espíritu y no a los intereses institucionales. Cuando la iglesia se vuelve organización, pues le importa su sobrevivencia, su estabilidad, le importan una cantidad de cosas que a veces no son las cosas que le importa al espíritu. ¿Cómo captar las cosas del espíritu? Ese es un desafío constante, no solo como iglesia en forma de comunidad, sino usted como creyente. Porque siempre he dicho, nos vamos acomodando. El creyente se va acomodando a una rutina, a un ritmo, a un ciclo. El creyente pierde el dinamismo del espíritu y comienza a hacer las cosas en la iglesia ya no por el impulso del espíritu, sino que las comienza a hacer por rutina, porque ya se la sabe, porque hay un programa, porque le toca hacerlo, porque conoció.
y comienza a servir no por empuje del Espíritu, no por una expresión de la vitalidad del Espíritu, sino que comienza a servir porque es su costumbre, porque ya se acostumbró, es su rutina, es lo que ya aprendió, ya se sabe el guión. Y ahí donde el servidor comienza, de repente se pregunta, ¿y qué de esto de servir? ¿Cuál es el gusto de hacerlo? ¿Cuál es la alegría de hacerlo? ¿Cuál es el valor de hacerlo? Y comienza el servidor a encontrar un cierto vacío y un sinsentido en lo que hacemos. Porque la rutina mata. Es una experiencia mecánica repetitiva y ya no sabemos por qué tengo que leer la Biblia, por qué debo orar, por qué debo servir, por qué debo darle a Dios. Comenzamos a perderle la vida a las cosas de Dios. Y así sucede con muchos. Pierden la renovación del Espíritu. Pierden la vitalidad del Espíritu. Y vienen a servir a empujones. Vienen a servir para que no digan qué. Vienen a servir para que, pues si estoy en el programa y ya me van a regañar. Y comenzamos. Guarda eso. Ve a botarlo. Y ustedes que están cerca, pongan orden, hombre. ¿Ustedes creen que aquí es parque? Comienza el servidor a morirse. Eso es a morirse. Porque ha perdido la conexión con el Espíritu que da vida. Porque nos desenchufamos del Espíritu, nos enchufamos a nosotros, al hermano, a la hermana. Y lo que sucede es que en este camino nadie da vida sino solo el Espíritu. Nadie. Yo no les puedo dar vida, hermanitos, si yo necesito vida. No se enchufen a mí porque no les puedo dar vida. Yo les señalo el camino de la vida. Vayan a enchufarse al Espíritu. Vayan a conectarse al Espíritu. Metan su cargador en el Espíritu. Porque si usted mete el cargador en otra cosa que no sea el Espíritu, se va a descargar. Se va a descargar. Nosotros no podemos transferirle carga. Yo no le puedo transferir carga a usted. Solo el Espíritu Santo da vida. Si usted se desenchufó del Espíritu, usted ya perdió. Y va a comenzar a dar los signos de muerte espiritual. Comienza a bajar la marcha, el ritmo, el dinamismo, la alegría, la virtuosidad. Comienza a perderle el ritmo y comienzan a quedar como Israel, postrados en el desierto. Comienzan a quedarse, comienzan a perder la marcha, luego se estacionan y se quedan ahí a lo largo del camino. Perdieron la vitalidad que nos permite avanzar y marchar, caminar y seguir. Y esto solo lo da el Espíritu Santo, no lo da nadie más.
No lo da el pastor, no lo da el líder, no lo da un miembro del equipo pastoral, no lo da el hermano, la hermana, el marido, la mujer, no. Esto solo lo da el Espíritu de Dios. Por eso no podemos ignorar las cosas espirituales, porque son la vida de la iglesia. Y claro, son más complicadas, sí, pero es la vida. Y ante una iglesia que rechaza al Espíritu porque no lo puede controlar, manejar, o porque el Espíritu cuando llega para revolverlo todo, y si algo no nos gusta, que nos vean a revolver la casa. No nos gusta. ¿A usted no le gusta que alguien llegue a su casa y le diga: mira, ese cuadro está mal allí, y esta pintura que has puesto, mira esa maceta, cambiarla de lugar, mira, y no has pensado? ¿Por qué no le gusta que nadie llegue a estar removiendo lo que a usted le ha costado tiempo arreglar? Y que venga y le diga: esto no está bien, aquí hay un desorden, las cosas no están en su lugar. Pues no nos gusta que alguien llegue a remover las cosas, pero eso hace el Espíritu Santo. Llega a casa de la iglesia y dice: señores, aquí las cosas no están bien, hay que recomponer, hay que replantear, hay que redireccionar, hay que reorganizar, hay que volver otra vez a establecer nuevos horizontes. Y no nos gusta porque nos llega a remover todo, y a nadie le gusta que le lleguen a remover la seguridad, tranquilidad y comodidad en la que se encuentra. Por eso tampoco le damos espacio al Espíritu en nosotros, porque igual Él llega y llega a remover. Y a veces usted está tan galán, usted está tan feliz, usted está bien chivo, como decimos, ¿va? Pero llega el Espíritu y comienza a decirle: aquí vamos a hacer reajuste, Señor. Aquí vamos a hacer reajuste, señorita. Y no nos gusta. Estamos cómodos, estamos tranquilos, estamos hechos como estamos, y no quiero que nadie nos venga a remover nada. Pero eso hace el Espíritu. Si un creyente no quiere perder la vitalidad espiritual, tiene que dejar que el Espíritu le recomponga todo. Y algunas cosas no van a seguir igual. Algunas cosas deberán cambiar. ¿Usted está cómodo con ellas? Vaya, pero que esté cómodo no quiere decir que está con vida. ¿Usted cree que un muerto no está cómodo ahí en el ataúd? Bien galán está. ¿Creen que le duele algo? ¿Creen que le duele la nuca estar acostado ahí? Está bien cómodo, pero está muerto. Está tranquilo, pero está muerto. Si alguno prefiere la tranquilidad antes que la vida, quizá está más cerca de la muerte de lo que pensaba. Pero si alguien quiere vida, debe entender que el Espíritu va a llegar y va a remover las cosas, te va a incomodar, te va a sacar estados de ánimo que no te van a gustar. El Espíritu va a llegar y te va a remover, y estás bien acomodado, bien galán, pero así es Él. Para poder sembrar, tiene que remover, como el sembrador con la semilla. Usted sabe que tienen que ir haciendo hoyo para que la semilla entre y volverla a tapar. El Espíritu tiene que abrirte para poder sembrar lo de Dios en ti. Y a veces eso no nos gusta, pero así es esto.
Es el mundo del espíritu. Y hay quien mejor ignora las cosas del espíritu porque estamos bien, estamos tranquilos, estamos como queremos estar, estamos donde nos gusta estar, estamos y decimos, estamos bien. Por eso, de manera constante, tenemos que abrirnos. Espíritu Santo, aquí estoy. Vengo a exponerme a tu obra, a tu acción. Yo pienso que estoy bien. Yo creo que estoy bien. Pero aquí estoy para que me ilumines, porque yo solo no puedo iluminar mis oscuridades. Yo solo no puedo iluminar hacia dónde voy. Tenemos que presentarnos a exponernos. ¿Me está oyendo, hermanito? Presentarse ante el Espíritu. Espíritu, aquí estoy. Pero no el hermano, no, usted. Es que nosotros somos buenos para que el hermano se someta a un juicio del Espíritu. No, nosotros, yo. Exponerme al Espíritu de Dios. No quiero que ignoréis, dice Pablo. No quiero que ignoren. Porque si ignoramos la dinámica del Espíritu, estaremos próximos a la muerte, hermanitos. La muerte espiritual se apodera de nosotros. Una iglesia, un creyente que con conciencia o sin conciencia, voluntaria o involuntariamente, ha caído en el descuido de ignorar las cosas del Espíritu, va a terminar en un estado de muerte espiritual tarde o temprano. Y la explicación por la que muchos se quedan a lo largo del camino no es que fulano, que sutano, que mengano, que yo vi, que yo oí, que hay cosas, que hay personas. No es nada de eso. Es que nos desenchufamos del Espíritu. Es todo. Eso es todo. Que comenzamos a ignorar las cosas del Espíritu y comenzamos a darle atención a otras cosas que me terminaron matando. Comenzamos a darle prioridad a otras cosas que me terminaron estando cómodos, pero sin vida. Que estamos tranquilos, pero ya no tenemos vida de Dios en nosotros. Y si ya no hay vida de Dios, comenzamos a caminar en el plano de la lógica humana, en el plano del dinamismo, impulsos, racionamientos, pensamientos humanos, y terminamos en muerte. Pero eso es todo. Porque si usted está enchufado al Espíritu y se mantiene expuesto constantemente a la obra del Espíritu y se mantiene allí dispuesto a lo que el Espíritu enseña, guía, empodera, no, mire, usted puede atravesar la situación que sea. Usted puede encontrarse en su vida cristiana con quien sea. Y usted puede saber del hermano lo que sea. Pero nada de eso le va a restar marcha. Porque su conexión al Espíritu es una fuerza de energía que lo empuja, lo sostiene, lo mantiene, lo aviva, lo guía, lo sostiene y es capaz de irradiar a otros. Nada. Dice Lucas, este pasaje me gusta siempre, Lucas 9. Lucas 9, acompáñeme. ¿Está ahí? 51.
como se acercaba el tiempo, Lucas 9:51, de que fueran llevados al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. La Reina Valera dice, fijó su rostro, ¿verdad? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Una determinación. Es decir, él tiene claro para dónde va y va firme. Pero ¿qué viene a continuación? 52. Envió por delante mensajeros que entraron a un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. ¿Y qué pasó con la gente de allí? No quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. No lo quisieron recibir. Él toma la determinación y dice, voy con todo, voy a hacer la voluntad de Dios, y pum, lo que encuentra es el rechazo. No le queda dónde sentarse, dónde comer, dónde pasar la noche, dónde dormir, dónde descansar. Viene la reacción de los discípulos, que es la reacción humana. ¿Y cómo responden los discípulos? ¿Quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Que es la reacción humana, tenga cuidado. ¿Cómo respondo frente a los rechazos, frente a mis propósitos? Y dicen ellos, matemos a estos desgraciados. Y esa no es la salida. ¿Por qué cuando usted dice, voy a servir al Señor con todo, y le vienen problemas? Mira, y hoy que había hecho propósito, mira, y este hermano con lo que me sale. Y hoy que había decidido, mira, y cómo me recibieron allí. Y yo que estaba empezando a servir, mira, y empiezan a hablar de mí en el ministerio. Ahora, ¿qué hace una persona que está enchufada con el Espíritu? Versículo 55. Jesús se volvió a ellos, los reprendió. ¿Y qué? Siguieron la marcha. ¿Se detuvo Jesús? ¿Se regresó Jesús? ¿Se desanimó Jesús? ¿Ablandó su rostro? No, se mantuvo firme. No es la gente que está alrededor de ti, hermanito. No son las actitudes de los demás, no te confundas. Eres tú. El problema eres tú. No es el hermano, no es la gente, no son los comentarios, no es que te ignoraron, no es que no te saludaron, no es que no te dieron la bienvenida. Si esa es la humanidad, así es la gente. ¿Y qué esperaba de la gente usted, pues? ¿Y quién lo mandó a poner su esperanza en la gente, pues? ¿Y desde cuándo la gente es la causa para su servicio a Dios? ¿Qué podemos esperar de la gente? No espere nada, ni de la que tiene cerca de usted en este momento. No crea que porque, no, es que yo invito a comer a este es conmigo. No, hombre, es que yo siempre lo aliviano. Este es conmigo. Ay, papito, este va a estar. No, yo a ella le he ayudado toda la vida. No, yo he sido de brazos abiertos para mi hermanita, para mi amiguis, para mi vecinita. Está cerquita la tumba con esa idea, hijito. No. La única razón por la que debe seguir es la fuerza del Espíritu.
Es el Espíritu, nada más. Que usted diga, no, es que fulana, no, yo ya no voy a ir, es que fulana. No, yo ya no voy a seguir, es que el pastor, es que el líder, es que la pastora, es que aquella hermana, es que este fulano, sutano, mengano. Estamos mal ahí, hermanitos. Estamos mal. De nadie aquí espere motivos para seguir adelante, porque no los va a hallar. Motivos para servir, para continuar alegre en la marcha, fogoso, animado, empujando, aquí no los va a hallar. Téngalo claro. No ignore las cosas del Espíritu, porque son su vida. No ignore al Espíritu, porque es la matriz vital. Ya nos lo enseña Jesús. Lean los evangelios. Me encanta siempre la versión de Juan, capítulo 13. Capítulo 13, del 1 al 16. ¿Qué tenemos ahí, hermanitos? ¿Qué Jesús tenemos ahí? ¿Está conmigo en Juan 13 o se ha dormido o qué, hermanito? No puede leer. ¿Qué tenemos en el 13? Capítulo 13 del 1 al 15. Aún Jesús lavándole los pies a los discípulos, preocupado porque estén bien, estén sin contaminación. Él mismo se quita la ropa, se pone una toalla, agarra un lebrillo y comienza, un guacal, pues vaya, y comienza a lavar los pies de Jesús, porque quiere que estén bien. Y cualquiera esperaría que después de semejante acto, la gente a la que le acaba de lavar los pies sea gente agradecida, sea gente comprometida, sea gente que esté con él, sea gente que le diga: hey, Jesús, te saltaste la barda, esto es tremendo, me has conquistado el corazón. Jesús, lo que acabas de hacer me impresiona, me seduce. Lo que acabas de hacer, chica, a mí me has enamorado. Contá conmigo hasta el final. Voy contigo. No, hermanitos, no habrá nada que usted haga por otra persona que le garantice lealtad de esa persona. Quítese eso de la cabeza. Las cosas que usted hace por alguien tiene que hacerlas por el Espíritu. Lo que usted da, se entrega, se desvive, acompaña, se desvela, se da, es por Dios, no por las personas. No esté esperando que no, hombre, a esta yo le lavé los pies, esta va a ser conmigo. No, hermanito. Si usted está pensando así, ya se va a desilusionar. Y se ha puesto ahí su corazón, ay Dios. ¿Y qué viene después que el Señor ha hecho semejante acto de entrega, de darse? ¿Qué dice Jesús? Bueno, dice primero, versículo 21. ¿Qué dice el Señor? Ciertamente les aseguro que uno de ustedes, ahí está, y
Más adelante, en el 38, le dice a otro. ¿Qué le dice a otro? De veras te digo que antes que cante el gallo, me negarás. Ahora le pregunto, ¿eso replanteó la determinación de Jesús? Le pregunto, ¿eso replanteó la vitalidad de Jesús? El ánimo, el compromiso, la alegría, la entrega, la determinación, la pasión. No, ni un centímetro. Se mantuvo firme, constante, entregado, porque su enchufe, ¿quién lo alimentaba? ¿Quién le daba eso? No eran los hombres, no era Pedro, no era Judas, no era ninguno de los discípulos, era su Padre. Allí estaba él ligado al Espíritu. Ninguna proximidad con nadie lo llevó a distanciarse del Espíritu. Pudo tener su familia, pero su nexo con el Espíritu era inamovible. Pudo tener sus discípulos, pero su nexo con el Espíritu era inamovible. Pudo tener allí a Pedro, Jacobo y Juan como personas cercanas e íntimas, pero ninguno de ellos sustituía su nexo con el Espíritu. Pero aquí no podemos tener ahí un medio novio que ya nos absorbe todo. Hay una su novia y ya el prójimo ya no entiende ya cosas de Dios. Ninguna relación, ningún nexo con nadie jamás en Jesús sustituyó su nexo con el Espíritu Santo. Que se sentía angustiado, sí. Se sentía débil, sí. Pero buscaba al Espíritu. Y el Espíritu lo empoderaba, lo llenaba, lo animaba, lo empujaba. Y aunque en su marcha a Jerusalén, y aún estando en Jerusalén, se vio expuesto a vituperios, se mantuvo firme hasta el final. ¿Por qué no nos mantenemos firmes hasta el final? Por lo que Pablo dice, comenzamos a ignorar las cosas del Espíritu. No quiero pues, hermanos, que ignoréis las cosas del Espíritu. Porque cuando comenzamos a ignorar las cosas del Espíritu, comenzamos a perder la vida, el sentido, el rumbo, la dirección. Y cualquier cosita nos aparta, nos aleja. Cualquier cosita nos desconcentra, nos desmotiva, nos desorienta. Cualquier cosita nos lleva hacia el rumbo equivocado. Si el Espíritu está en nosotros y moviéndose en nosotros, y no ignoramos la obra ni el actuar del Espíritu en nosotros, tendremos una vitalidad, una vida comprometida, inquebrantable, irreversible, y no regresaremos jamás. Llegaremos hasta el final. No quedaremos a medio camino. Es necesario, hermanos, volver a escuchar una y otra vez el llamado. ¿Por qué? Porque si no nos puede pasar lo del versículo 2. Ustedes saben, volviendo a Corintios 12, que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Una persona sin el Espíritu es alguien que se va a dejar arrastrar siempre. ¿Está oyendo esta relación? Alguien que descuida al Espíritu Santo se dejará arrastrar por
cualquier cosa. Viene un viento, se lo lleva. Una tormenta, se lo lleva. Un río impetuoso, se lo lleva. ¿Y qué le pasó, hermana? No, es que lo que me dijo fulano. ¿Y qué le pasó? Es que usted no vio la cara que me hacen cuando llegué al ministerio. ¿Y qué le pasó? Es que usted no sabe cómo me ignoran. Es que mire cómo me hablan. Es que mire lo que me dijeron. Es que mire lo que me contaron. Es que usted no sabe lo que yo vi. Nos dejamos arrastrar. Perdemos el lugar, perdemos la posición, perdemos el rumbo, perdemos los objetivos. Y al perder todo eso, quedamos fuera del camino. Si usted se mantiene en el Espíritu, ¿qué lo va a arrastrar, hermanito? ¿Qué lo va a arrastrar? ¿Qué lo va a mover? Cuando algo me mueve, no es por la fuerza de lo que me movió, es por la debilidad que tengo. ¿Me está oyendo eso? Si algo me mueve, eso no habla de la fuerza de lo que me golpeó, habla de la debilidad que tengo. Por eso Jesús dice en Mateo, capítulo 7, cuando usted construye en la roca, dice Mateo 7:25, se construye en la roca, caen las lluvias, crecen los ríos, soplan los vientos, arremeten a aquella casa con todo. ¿Está bien eso? Con todo. ¿Y qué pasa? La casa no se derrumba. ¿De qué hablamos entonces? ¿De la fuerza de la lluvia? No, de la fuerza de la casa. ¿De qué hablamos? ¿De la fuerza de los vientos? No, de la casa. ¿De la fuerza de los ríos? No, hablamos de la fuerza de la casa. Y hoy que hemos tenido un invierno tan cargado, tan lluvioso, hemos visto inundaciones. Pero ¿de qué habla Jesús? No de la fuerza de los ríos, de la fuerza de la casa. Nosotros, cuando queremos hablar de que por qué ya no servimos, que por qué ya no seguimos, que por qué ya no trabajamos, que por qué ya no tengo ganas, ¿saben de qué empezamos a hablar? De las lluvias, de los ríos, de los vientos. Es que usted no sabe, hermanito, cómo me cayó a mí esa tormenta. Vino una tormenta a mi vida. Usted no sabe los ríos que llegaron. ¿De qué hablamos cuando justificamos que ya no seguimos? Hablamos de eso. Pero sabe, alguien que está bien parado, ¿sabe de qué habla? De lo que da el Espíritu. Habla de la vida del Espíritu, del cimiento del Espíritu, porque es lo que tiene. Es lo que tiene. Pero nadie, yo no oigo a nadie decir, ¿y qué le pasó? No, hombre, es que yo estaba débil en realidad. Es
Es que mire, yo la verdad me había apagado en el espíritu y esa tormentilla me hizo estragos. No es que mire, la verdad es que yo me había desenchufado del Señor. Y ese tronido que llegó me derrumbó rápido. No, mire que esa correntada me llevó porque yo estaba frágil. No, nadie habla así. Pero esa es la razón. Lluvias, vientos, tempestades y ríos siempre van a haber, hermanitos. Tu estabilidad no es el resultado de la ausencia de esto en tu vida. Tu estabilidad es el resultado de tu conexión con el Espíritu Santo. Van a venir ríos, vagón, a rebotar. Vientos. ¿Vieron el vientazo? Va. Allá al vecino, aquel martes, ¿se acuerdan que estaban llorando algunos aquí? Ay, Señor, perdóname, si es el fin del mundo, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Se acuerdan, va? Aquí iban pero chillando. Ya no lo vuelvo a hacer, Señor. Si es el fin del mundo, ya no. Allá al vecino le arrancaron las láminas. Tuvimos que llamarlo, contratarlo para que viniera, si no se le iban a meter los mañosos. Se le mojaron las computadoras, se le mojaron todo. Pero ¿por qué pasó eso? No por la fuerza del viento, por la debilidad de las láminas. Si el Muijayán solo las láminas ya puestas en el aire, ni polín tenían para sentarse, imagínense. Vaya a ver ahora, aprendió la lección. Al día siguiente mandó a traer ¿cómo se llama los que trabajan en obra de banco? Vaya a ver ahora. Metió unos polines doble y aquí afianzado. Y ahí está. Que vengan los vientos, no importa, ahí está. Pero ¿qué dice la gente? ¿Y qué te pasó? Ay, es que este viento. No, hermano. Hable bien. Es que puse malas láminas. Ese es el problema. ¿Y qué te pasó? Es que no viste anoche, pues. Ahí está. Pero no es eso. No es eso. Es la flojedad en que estaban esas láminas. ¿Y qué le pasó, hermano? Es que usted no sabe, hermano. Todo lo que llegó a mi vida. No, pero no es eso. Usted estaba flojo, aguado, débil, mal fundado. No fue el torbellino, no fueron, ¿cómo se llama lo que cayó? Los granizos. No, eso no fue. Usted no estaba bien parado. Usted medio había puesto un techito ahí, sin amarrarlo ni con alambre de amarre. Así tiene mucho su vida espiritual, medio amarrado con una pita con cinta de zapato. Medio han tirado ahí una varita de esas de cohetes. Y sí, le funciona, está, su casa está bonita y con techo, pero cuando todo está normal. No esperemos cuando lleguen esos martes, va. Espérense que lleguen. Si sigue de pie y adelante, quiere decir que estaba bien parado. Pero si volaron las láminas, se cayeron las paredes, ¿qué quiere decir? Que no estaba bien parado. Jesús lo dice. Se construye sobre la arena. Cayeron los ríos, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y esta se derrumbó. Nada ha cambiado en las dos comparaciones. Lo mismo está. Las lluvias, los ríos, los vientos, lo mismo.
La realidad no va a cambiar, lo que está afuera no va a cambiar, hermanito, seguirá siempre así. Tu entorno no va a cambiar, la gente a tu alrededor no va a cambiar, tu familia no va a cambiar, tus amigos no van a cambiar, tus vecinos no van a cambiar, tus hermanos aquí no van a cambiar, van a hacer lo mismo siempre. Seas como seas con ellos, van a hacer lo mismo. ¿Quién es el que cambia aquí? La casa. Esa es la que es diferente. Los vientos van a soplar siempre. Los ríos van a crecer. Van a arremeter. ¿Pero qué cambió? ¿Cómo estás tú? Eso es todo. No es que porque estás ahí, medio ahí, la gente va a ser con vos. Ay, que es. No, la gente es igual siempre. Es usted el que debe estar parado diferente. Es usted el que debe estar cimentado diferente. Es usted. Y eso solo el Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoren las cosas del Espíritu. Porque es el Espíritu el que nos mantiene firmes, inamovibles. Pónganse de pie, iglesia. Deja de andar buscando un lugar donde no haya lluvia. Deja de andar buscando un lugar donde no crezcan los ríos. Deja de andar buscando un lugar donde no soplen los vientos. Mejor busca el lugar correcto para cimentarte. El Espíritu de Dios. Y entonces podrá venir lo que sea. Pero tú seguirás firme. Nada te moverá. Espíritu Santo, necesitamos no ignorar tu obra, porque tu obra es nuestra fortaleza. La fuerza de nuestra vida. El vigor de nuestra existencia, la determinación de nuestros objetivos, descansa en ti. Pero a veces, Señor, nos vamos por el camino más rápido y más fácil, construir sobre arena. Si has vivido momentos, hermano, hermana, donde has querido abandonar el manto, has querido tirar la vara, porque la tormenta fue grande, tienes que ir a donde tu Padre y debes reconocer no la fuerza de la tormenta, sino tu debilidad. Tu fragilidad. Y declararte necesitado de Dios, necesitado del Espíritu, necesitado de una energía, una vida de Dios en nosotros, de una fortaleza de Dios en nosotros. Tenemos que reconocer la flaqueza en la que caímos y debemos solicitar al Espíritu una obra, una acción que nos empodere, que nos robustezca,
Y el Espíritu llega y nos da esa fuerza que necesitamos, esa luz que necesitamos. Allí cuando la oscuridad domina nuestra mente, Él llega y nos alumbra. Lo que necesitamos es Espíritu Santo, iglesia. Eso es lo que necesitamos para que alumbre nuestras noches, para que fortalezca nuestras debilidades, para que consolide para alejar todo temor, quitar toda inseguridad. Espíritu Santo, queremos tener la determinación de Jesús. La determinación de Pablo. Prosigo a la meta, prosigo. Una vida que nos dé el Espíritu y nos marque con alegría la marcha continua, el servicio alegre. Espíritu de Dios, yo te animo, iglesia, a emprender una semana de súplica al Espíritu Santo. Yo te animo, iglesia, a iniciar una semana donde hoy, mañana, lunes, martes, entres en una búsqueda, una intimidad del Espíritu, presentándote delante de Él. Y te aseguro que al final de la semana las inestabilidades habrán desaparecido. Las contradicciones en tu mente se habrán ido. Y un amanecer de vigor espiritual llegará a tu vida. Espíritu Santo, todo aquel, toda aquella que te busque con esas ansias, llega sobre ellos y manténlos estables en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados.